Hola, bienvenidos nuevamente a Dejemos que Fluya. Hoy les voy a presentar un nuevo libro. Y si llega a ser de su interés, les pido que lo dejen en comentarios y que le den like. Dependiendo la cantidad de comentarios que obtengamos y la cantidad de likes, podría llegar a venir un capítulo 2. Ahora, de esta manera voy a ir presentando los libros y dependiendo de su elección, y bueno, un poquito también de la mía, si el libro me genera interés, avanzamos con los capítulos. ¿Cuál es el libro que les traigo hoy? Blink, Inteligencia Intuitiva, porque sabemos la verdad en 2 segundos, de Malcolm Gladwell. Está dedicado este libro, él le dedica el libro a sus padres, Joyce y Graham Gladwell. Vamos a ir al capítulo 1, previamente la introducción. La estatua que tenía algo raro. En septiembre de 1983, un comerciante de arte llamado Gianfranco Becina se puso en contacto con el Museo J. Paul Getty de California. Decía estar en posesión de una estatua de mármol del siglo VI antes de nuestra era. Se trataba de un kurós, una escultura que representa a un varón joven desnudo, de pie, con la pierna izquierda adelantada y los brazos pegados a los costados. Solo se conservan alrededor de 2 centenares de estas obras, en su mayor parte bastante dañadas o reducidas a fragmentos, descubiertas en tumbas o en yacimientos arqueológicos. Pero este era un ejemplar conservado casi a la perfección. Superaba los 2 metros de altura y tenía una coloración clara, resplandeciente, que lo diferenciaba de otras piezas antiguas. Se trataba de un descubrimiento extraordinario por el que Becina pedía algo menos de 10 millones de dólares. El Museo Getty respondió con cautela, aceptó el kurós en préstamo e inició una investigación exhaustiva. ¿Casaba la estatua con otros kurós conocidos? La respuesta parecía afirmativa. El estilo de la escultura recordaba al de kurós de Anavissos, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, lo que sugería que podría encajar en un lugar y una época determinados. ¿Dónde y cuándo se había encontrado la figura? Nadie lo sabía con exactitud, pero Becina proporcionó al departamento jurídico del Museo Getty un montón de documentos relacionados con su historia más reciente. Según constaba en ellos, desde la década de 1930, el Curó formaba parte de la colección particular de un médico suizo llamado Laufenberger, quien, a su vez, lo había adquirido a un conocido comerciante de arte griego llamado Roussos. Stanley Margolis, geólogo de la Universidad de California, pasó 2 días en el museo examinando la superficie de la escultura con un microscopio estereoscópico de alta resolución. Luego extrajo una muestra de 1 centímetro de diámetro y 2 de longitud de la zona situada justo debajo de la rodilla derecha y la sometió a análisis mediante microscopía electrónica, microsonda electrónica, espectrometría de masas, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. Margolis concluyó que la estatua era de mármol dolomítico procedente de la antigua cantera del Calvo de Bati en la isla de Tasos y que la superficie estaba cubierta por una delgada capa de calcita. El geólogo señaló al museo la importancia de este detalle
pues la dolomita tarda cientos, cuando no miles, de años en transformarse en calcita. En otras palabras, la estatua era antigua. No se trataba de una falsificación contemporánea. El Museo Getty quedó satisfecho y, 14 meses después de comenzar la investigación sobre el Kurós, aceptó comprarlo. Se expuso por primera vez en el otoño de 1986. The New York Times señaló la ocasión con una primera página. Pocos meses después, Marion True, restauradora de antigüedades del Museo Getty, escribió un largo y encendido relato sobre la adquisición para la revista de arte de Burlington Magazine, indicando lo siguiente: erguido sin necesidad de ningún soporte exterior, los puños firmemente apretados contra los muslos, el Kurós expresa la confiada vitalidad característica de sus mejores hermanos. Y concluía en tono triunfal: divino o humano, encarna toda la energía radiante de la adolescencia del arte occidental. Pero había un problema. El Kurós tenía algo raro. El primero en señalarlo fue un historiador del arte italiano llamado Federico Seri, que formaba parte del consejo de administración del museo. Cuando, en diciembre de 1983, le llevaron al estudio de restauración para ver el Kurós, se quedó mirando las uñas de la escultura. En aquel momento no pudo expresarlo con palabras, aunque le pareció que tenía algún defecto. Evelyn Harrison fue la siguiente. Era una de las expertas en escultura griega más destacadas del mundo y se encontraba en Los Ángeles visitando el Getty justo antes de que el museo cerrase el trato con Beechina. Arthur Houghton, el conservador en aquel momento, nos acompañó a verlo, recuerda Harrison. Retiró la tela que lo cubría y dijo: todavía no es nuestro, pero lo será en un par de semanas. Pues lo lamento, respondí yo. ¿Qué había visto Harrison? Ella no lo sabía. En el preciso instante en el que Houghton retiró el lienzo, tuvo un presentimiento, una sensación instintiva de que algo no encajaba. Pocos meses más tarde, Houghton llevó a Thomas Hobbing, anterior director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, al estudio de restauración para que viese también la estatua. Hobbing siempre repara en la primera palabra que se le pasa por la cabeza cuando ve algo nuevo, y nunca olvidará cuál fue esa palabra en su primera visión del Kurós. Reciente. La palabra fue reciente, recuerda Hobbing. Y reciente no parece ser la expresión correcta que suscita una escultura de 2000 años de antigüedad. Más tarde, pensando en aquel momento, Hobbing comprendió por qué se le vino a la mente tal idea. Yo había excavado en Sicilia, donde encontramos fragmentos de objetos similares, pero el aspecto con el que salen no es este. El Kurós parecía haber sido sumergido en el mejor café con leche de Starbucks. Hobbing se volvió hacia Houghton. ¿Ya ha pagado usted por esto? Recuerda la mirada de desconcierto del conservador. Si ya lo ha pagado, procure que le devuelvan el dinero, añadió Hobbing, y si no, no lo pague. Los responsables del museo Getty empezaron a inquietarse y convocaron un congreso especial sobre el Kurós en Grecia. Embalaron la estatua, la enviaron a Atenas e invitaron a los mejores expertos del país en escultura. Esta vez,
El coro de voces consternadas clamó con más fuerza. George Despinis, director del Museo de la Acrópolis de Atenas, comentó a Harrison, que se encontraba de pie a su lado, señalando al Curós: cualquiera que haya visto alguna vez sacar una escultura del suelo puede decir que esta cosa no ha estado enterrada jamás. Georgios Dontas, presidente de la Sociedad Arqueológica de Atenas, vio la escultura y lo que sintió de inmediato fue frío. Cuando vi el Curós por primera vez, dijo, noté como si hubiese un cristal entre la obra y yo. Después de Dontas, intervino en el Congreso Ángelos de Liborrias, director del Museo Benaki de Atenas. Se extendió sobre la contradicción entre el estilo de la escultura y el origen del mármol en que estaba labrada, que procedía de Tasos, y por fin entró en materia. ¿Por qué pensaba que era una falsificación? Porque la primera vez que puso los ojos sobre ella, dijo, notó una oleada de rechazo instintivo. En la clausura del Congreso, muchos de los asistentes estaban de acuerdo en que el Curós no era lo que se suponía, ni mucho menos. El Museo Getty, con sus abogados, sus científicos y sus muchos meses de laboriosa investigación, había llegado a una conclusión, y algunos de los mejores especialistas del mundo en escultura griega, con solo mirar la estatua y sentir un rechazo instintivo, habían llegado a otra. ¿Quién tenía razón? Durante algún tiempo, el asunto continuó sin aclararse. El Curós pertenecía a ese tipo de objetos sobre los que los expertos en artes discuten en los congresos. Pero, poco a poco, las razones del museo fueron perdiendo fuerza. Las cartas de que se valieron los abogados del Getty para seguir el rastro del Curós hasta el médico suizo Laufenberger, por ejemplo, resultaron ser falsas. Una de ellas, datada en 1952, llevaba un código postal que no existió hasta 20 años más tarde. Otra, de 1955, hacía referencia a una cuenta bancaria que no se abrió hasta 1963. La conclusión inicial de los largos meses de investigación fue que el Curós se ajustaba al estilo del de Anavisos, pero también esto se iba a poner en duda. Cuanto más de cerca examinaban la pieza los expertos en escultura griega, con más claridad empezaban a comprender que se trataba de un pastiche desconcertante de estilos, épocas y lugares distintos. Las esbeltas proporciones del joven recordaban mucho a las del Curós de Tenea, que está en el Museo de Múnich, mientras que el peinado adornado con cuentas se parecía mucho al del Curós del Museo Metropolitano de Nueva York. En cuanto a los pies, eran más modernos que otra cosa. Al final, resultó que el ejemplar al que más se parecía era una pequeña estatua a la que le faltaban algunos fragmentos, descubierta en Suiza por un historiador del arte británico en 1990. Las dos esculturas estaban talladas en mármoles similares y seguían técnicas muy parecidas, pero el Curós de Suiza no procedía de la antigua Grecia, sino del estudio de un falsificador romano de principios de la década de 1980 y, ¿qué decir?, del análisis científico según el cual la superficie del Curós del Museo Getty solo podía haberse formado después de cientos o miles de años de envejecimiento. Al parecer, la cosa no estaba tan clara. Después de nuevos análisis, otro geólogo concluyó que la superficie de una escultura de mármol dolomítico podía envejecerse en un par de meses con moho de la patata. En el catálogo del Museo Getty se reproduce una imagen del Curós con la indicación hacia 530 a.C.
o falsificación moderna. Cuando Federico Seri, Evelyn Harrison, Thomas Hobbing, Georgios Dontas y todos los demás vieron el Kurós y sintieron un rechazo instintivo, acertaron de lleno. En un par de segundos, de un simple vistazo, lograron captar más sobre la esencia de la escultura que el equipo de Museo Getty en 14 meses. El presente libro trata de esos 2 primeros segundos. Voy a proponerles un juego de cartas muy sencillo. Imaginen que frente a ustedes hay 4 mazos de naipes, 2 de color rojo y 2 de color azul. Con cada uno de esos naipes ganarán o perderán cierta cantidad de dinero. De lo que se trata es de ir dando la vuelta a las cartas de los montones de una en una, de modo que la ganancia sea máxima. En todo caso, hay algo que no sabrán al principio. Las cartas rojas son un campo de minas. Ofrecen premios elevados, pero si pierden con ellas, pierden mucho. En realidad, solo podrán ganar si sacan naipes de los montones azules, que ofrecen unas ganancias constantes de $50 y pérdidas moderadas. De lo que se trata es de averiguar cuánto tardará usted en darse cuenta. Un grupo de científicos de la Universidad de Iowa hizo este experimento hace algunos años y descubrió que, después de haber puesto boca arriba cerca de 50 cartas, casi todo el mundo comienza a intuir en qué consiste el juego. Los apostantes no saben por qué prefieren los naipes azules, pero están bastante seguros de que es mejor apostar por ellos. Después de sacar alrededor de 80 cartas, la mayor parte de los participantes ha descubierto cómo funciona el juego y es capaz de explicar con exactitud por qué los 2 primeros mazos de carta son tan poco recomendables. Es lógico, adquirimos cierta experiencia, reflexionamos sobre ella, elaboramos una teoría y por último, sacamos nuestras conclusiones. Así funciona el aprendizaje. Ahora bien, los científicos de Iowa hicieron algo más y ahí es donde empieza la parte más extraña del experimento. Conectaron a cada uno de los jugadores a una máquina que medía la actividad de la glándula sudorípara de la palma de la mano. Como casi todas las glándulas de este tipo, las de la palma de la mano responden tanto al estrés como a la temperatura y por eso nos sudan cuando estamos nerviosos. Así descubrieron los investigadores que los jugadores empezaban a generar respuestas de estrés a las cartas rojas cuando habían sacado 10, es decir, 40 cartas antes de ser capaces de afirmar que intuían que en esos 2 montones había algo malo. Y, lo que es más importante, observaron también que casi al mismo tiempo que empezaban a sudarles las manos, su comportamiento comenzaba a cambiar, mostraban preferencia por las cartas azules y sacaban cada vez menos naipes de los mazos rojos. En otras palabras, los jugadores habían descubierto el juego antes de darse cuenta de que lo habían hecho. Empezaban a hacer los ajustes necesarios mucho antes de ser conscientes de cuáles eran esos ajustes. Por supuesto, el experimento de Iowa no es más que eso, un sencillo juego de cartas en el que participan unos pocos sujetos y un detector de estrés. Pero ilustra de forma muy convincente el modo en que funciona nuestra mente. Reproduce una situación en la que las apuestas son altas, las cosas cambian con rapidez y los participantes tienen muy poco tiempo para sacar algo en limpio de una información abundante, nueva y contradictoria. ¿Qué nos dice el experimento de Iowa? Que en tales circunstancias, nuestro cerebro utiliza 2 estrategias muy diferentes para entender la situación. La primera es la que nos resulta más familiar, la estrategia consciente. Pensamos en lo que hemos aprendido y terminamos por elaborar una respuesta. Se trata de una estrategia lógica y contundente.
Ahora bien, necesitamos 80 cartas para elaborarla. Es lenta y exige mucha información. Claro que hay una segunda estrategia que actúa con mucha mayor rapidez. Entra en acción después de sacar 10 cartas y es realmente inteligente, pues capta la trampa de las cartas rojas casi al instante. Pero tiene un inconveniente y es que, al menos al principio, actúa por completo bajo la superficie de la conciencia. Envía mensajes por canales endiabladamente indirectos, como la sudoración de la palma de la mano. Se trata de un sistema por el que nuestro cerebro saca conclusiones sin decirnos enseguida que lo está haciendo. La segunda estrategia fue el camino seguido por Evelyn Harrison, Thomas Hobbing y los especialistas griegos. No sopesaron todas y cada una de las pruebas, sino que tuvieron en cuenta solo aquello que podía captarse con un vistazo. Esa forma de pensar pertenece al orden de lo que el psicólogo del conocimiento, Gerd Gigerenzer, gusta describir como rápido y frugal. Se limitaron a mirar la estatua y una parte de su cerebro hizo una serie de cálculos instantáneos. Antes de que tuvieran lugar ningún tipo de pensamiento consciente, sintieron algo, igual que la súbita aparición del sudor en la palma de la mano de los jugadores. En el caso de Thomas Hobbing fue la palabra reciente, totalmente inapropiada, la que le vino de súbito a la mente. En el de Ángelos de Liborrias fue una oleada de rechazo instintivo. Georgios Donta sintió como si hubiese un cristal entre la obra y él. ¿Sabían por qué sabían? Ni mucho menos, pero sabían. La parte del cerebro que se lanza a extraer esta clase de conclusiones se llama inconsciente adaptativo, y el estudio de esta forma de tomar decisiones es uno de los nuevos campos más importantes de la psicología. El inconsciente adaptativo no debe confundirse con el subconsciente descrito por Sigmund Freud, un lugar oscuro y tenebroso ocupado por deseos, recuerdos y fantasías tan perturbadores que no podemos pensar en ellos de forma consciente. Por el contrario, esta nueva noción del inconsciente adaptativo se concibe como una especie de computadora gigantesca que procesa rápida y silenciosamente muchos de los datos que necesitamos para continuar actuando como seres humanos. Cuando empiezan a cruzar una calle y de repente se dan cuenta de que un camión se les viene encima, ¿tienen tiempo para pensar en todas las opciones posibles? Naturalmente que no. Si los seres humanos hemos logrado sobrevivir tanto tiempo como especie, ha sido solo gracias a que hemos desarrollado otra clase de aparato de decisión capaz de elaborar juicios muy rápidos a partir de muy poca información. Como el psicólogo Timothy Wilson escribe en su libro Extraños ante nosotros mismos, la mente actúa con más eficacia relegando al inconsciente gran cantidad de pensamientos elaborados de alto nivel. Igual que un reactor moderno vuela sirviéndose del piloto automático con escasa o nula intervención del piloto humano consciente. El inconsciente adaptativo se las arregla estupendamente para hacerse una composición del lugar de lo que nos rodea, advertirnos de los peligros, establecer metas e iniciar acciones de forma elaborada y eficaz. Wilson afirma que cambiamos entre los modos consciente e inconsciente de pensar en función de la situación. La decisión de invitar a cenar a un compañero de trabajo es consciente. Se le da vuelta, se llega a la conclusión de que será divertido y se invita al interesado. La decisión espontánea de discutir con ese mismo compañero es inconsciente y la toma una parte del cerebro diferente,
motivada por una parte distinta de su personalidad. Cuando nos reunimos con alguien por primera vez, cuando entrevistamos a alguien para un empleo, cuando reaccionamos ante una idea nueva, cuando tenemos que tomar una decisión rápidamente y estamos sometidos a estrés, utilizamos esa segunda parte del cerebro. ¿Recuerdan cuánto tiempo necesitaban en el colegio para decidir si un profesor era bueno o no? ¿Una clase? ¿Dos? ¿Un semestre? El psicólogo Nalini Ambady mostró en cierta ocasión a unos estudiantes 3 grabaciones en video, de 10 segundos cada una y sin sonido, de unos profesores, y descubrió que no les costaba en absoluto puntuar su valía. Acto seguido, Ambady redujo la duración a 5 segundos y las puntuaciones obtenidas fueron las mismas. Y siguieron siendo muy similares cuando mostró a los estudiantes solo 2 segundos de grabación. A continuación, Ambady comparó estos juicios instantáneos sobre la calidad de los profesores con evaluaciones realizadas por sus alumnos después de un semestre de clases y descubrió que eran esencialmente iguales. Una persona que ve una grabación muda de 2 segundos de un profesor al que jamás ha visto antes, llega a conclusiones sobre la valía de éste muy similares a las de los alumnos que han asistido a sus clases durante un semestre completo. Aquí se observa el poder del inconsciente adaptativo. Ustedes hicieron lo mismo, tanto si se dieron cuenta como si no, la primera vez que tomaron este libro en sus manos. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron? ¿2 segundos? En ese instante el diseño de la cubierta, las asociaciones que les haya suscitado mi nombre y las primeras frases sobre el Curós habrán compuesto una impresión, un caudal de pensamientos, imágenes e ideas preconcebidas que ha determinado de manera fundamental el modo en que han leído esta parte de la introducción. ¿No sienten curiosidad por saber lo que ha ocurrido en esos 2 segundos? Creo que, por naturaleza, desconfiamos de esta clase de cognición rápida. Vivimos en un mundo que da por sentado que la calidad de una decisión está directamente relacionada con el tiempo y el esfuerzo dedicados a adoptarla. Cuando a un médico le resulta difícil establecer un diagnóstico, pide más pruebas, y cuando el paciente no ve claro lo que le explica el doctor, solicita una segunda opinión. ¿Y qué le decimos a nuestros hijos? La prisa es mala consejera. Mirá antes de cruzar, parate y pensá, no juzgues un libro por la portada. Creemos que obtendremos mejores resultados recopilando la mayor cantidad de información y deliberando sobre ella durante todo el tiempo posible. Solo confiamos en las decisiones conscientes, pero en ocasiones, sobre todo en situaciones de estrés, la prisa no es mala consejera y los juicios instantáneos y las primeras impresiones constituyen medios mucho mejores de comprender el mundo. La primera labor de inteligencia intuitiva será convencerles de un hecho sencillo. Las decisiones adoptadas a toda prisa pueden ser tan buenas como las más prudentes y deliberadas. Ahora bien, este libro no es solo una celebración del golpe de vista. También me interesan esos momentos en los que el instinto nos traiciona. ¿Por qué? Por ejemplo, si el Curós del Getty era tan claramente falso, o al menos tan dudoso, lo compró el museo. ¿Por qué sus expertos no sintieron ningún rechazo instintivo durante los 14 meses que dedicaron a estudiar la obra? He aquí lo más desconcertante del caso del Getty, y la respuesta está en que, por el motivo que fuere, esos sentimientos se bloquearon. Se explica en parte por la fuerza de convicción que tienen los datos científicos.
El geólogo Stanley Margolis estaba tan convencido del valor de su propio análisis que publicó su método por extenso en la revista Scientific American. Pero la razón más importante es que el Museo Getty quería por encima de todo que la escultura fuese auténtica. Era un museo joven, ansioso por reunir una colección de gran categoría, y el Curós era un hallazgo tan extraordinario que los expertos no hicieron caso a su instinto. Ernst Langlotz, uno de los expertos en escultura arcaica más importantes del mundo, preguntó en cierta ocasión al historiador del arte George Ortiz si quería comprar una estatuilla de bronce. Ortiz fue a ver la pieza y se quedó desconcertado, pues era, en su opinión, una falsificación manifiesta, llena de elementos contradictorios y chapuceros. ¿Por qué Langlotz, que entendía de escultura griega más que nadie, resultó engañado? La explicación de Ortiz fue que Langlotz había comprado la pieza cuando era muy joven, antes de adquirir la formidable experiencia que llegaría a tener. Supongo, comentó Ortiz, que Langlotz se enamoró de la pieza. De joven siempre te enamoras de la primera compra y quizás ese era su primer amor. A pesar de sus extraordinarios conocimientos, fue totalmente incapaz de poner en tela de juicio su primera apreciación. No es una explicación caprichosa, capta un aspecto esencial del modo en que pensamos. Nuestro inconsciente es una fuerza poderosa, pero falible. Nuestra computadora interna no siempre se abre paso en las tinieblas ni descubre al instante la verdad de una situación. Puede ser derrotada, distraída y neutralizada. Nuestras reacciones instintivas tienen que competir muchas veces con toda clase de intereses, emociones y sentimientos. ¿Cuándo debemos confiar en nuestro instinto y cuándo nos conviene desconfiar de él? Responder esta pregunta es la segunda tarea de este libro. Cuando nuestra facultad de cognición rápida fracasa, lo hace por razones muy concretas y sólidas, y esas razones pueden identificarse y conocerse. Es posible aprender cuando conviene escuchar a nuestra potente computadora de a bordo y cuándo desconfiar de ella. La tercera tarea del presente libro, y la más importante, es convencerles de que pueden educar y controlar sus juicios rápidos y sus primeras impresiones. Sé que cuesta creerlo. Harrison, Hobbing y los demás expertos en arte que examinaron el Curós del Getty reaccionaron con convicción y sutileza ante la escultura, pero ¿no brotaron espontáneamente esas reacciones desde su inconsciente? ¿Es posible controlar esa clase de reacciones misteriosas? En verdad, es posible. Así como podemos aprender a pensar de manera lógica y deliberada, también podemos aprender a hacer mejores juicios instantáneos. En este libro comprobarán que hay médicos, generales, entrenadores, diseñadores de muebles, músicos, actores, vendedores de coches y muchos otros profesionales que son muy buenos en lo suyo y que deben su éxito, al menos en parte, a las cosas que han hecho para conformar, controlar y educar sus reacciones inconscientes. El poder de saber en los primeros 2 segundos no es un don otorgado mágicamente a unos pocos afortunados. Es una capacidad que todos podemos cultivar en nuestro favor. Hay muchos libros que abordan temas generales, que analizan el mundo desde elevadas cimas. Este no es uno de ellos. Inteligencia intuitiva trata de los aspectos más sencillos de nuestra vida cotidiana, el contenido y el origen de esas impresiones y conclusiones instantáneas que afloran de forma espontánea cuando conocemos a alguien, cuando afrontamos una situación difícil o cuando tenemos que decidir algo en condiciones de estrés. Creo que cuando se trata de conocernos y de conocer el mundo,
Prestamos demasiada atención a los grandes temas y muy poco a los detalles de los momentos fugaces. ¿Qué pasaría si tomásemos en serio nuestro instinto? Si dejásemos de explorar el horizonte con un telescopio y empezásemos a examinar nuestra manera de decidir y de comportarnos con el más potente de los microscopios. Creo que cambiarían la forma de librar las guerras, los productos que vemos en las estanterías, las películas, la manera de formar a los agentes de policía, los consejos que se dan a las parejas, las entrevistas de trabajo y muchas otras cosas. Y combinando todos esos pequeños cambios, lograríamos crear un mundo diferente y mejor. Creo y espero que cuando terminen este libro también lo crean ustedes. Que la tarea de conocernos y conocer nuestro comportamiento exige ser consciente de que vale tanto lo percibido en un abrir y cerrar de ojos como en meses de análisis racional. Siempre he considerado la opinión científica más objetiva que el juicio estético, dijo Marion True, la conservadora de la sección de antigüedades del Museo Getty, cuando por fin quedó clara la naturaleza del Curós. Ahora sé que estaba equivocada. Si les interesa escuchar el capítulo número 1, déjamelo en comentarios porque acabas de escuchar la introducción al libro Blink, Inteligencia Intuitiva, porque sabemos la verdad en 2 segundos, de Malcolm Gladwell. Déjame el like y en comentarios, y si no, bueno, nos tocará pasar a algún otro libro. Que estés bien.